Punto 1.4. El reino visigodo. Origen y organización política. Los concilios. Como vimos al final del punto anterior, el Imperio Romano se hace permeable y todos aquellos pueblos que estaban viviendo en el Límex, en la frontera, acaban incorporándose más o menos romanizados dentro de los territorios del antiguo Imperio Romano. Los pueblos bárbaros harán de Europa y del norte de África una autopista por la que se moverán casi con entera libertad. Uno de esos pueblos, los visigodos, formarán un reino en torno a Toledo, proveniendo de Francia, de la zona de Toulouse, donde fueron derrotados en el 507 por los francos en la batalla de Boillé. Ellos son un pueblo federado, un pueblo colaborador de Roma, y entre otras cosas aparecen aquí por eso, porque vienen a ayudar al Imperio Romano a limpiar de vándalos, de suevos, el territorio de la península. Su primer monarca será Leovigildo, que creará ese reino en torno a Toledo. No ocupa absolutamente todo el territorio de la península, tiene que además procurarse la limpieza del reino de los suevos en el norte, y en el sur los bizantinos seguirán manteniendo terrenos a pesar de la lejanía con su origen. Este punto trata el tema de las instituciones visigodas. La primera de las instituciones es la monarquía. Los visigodos, como pueblo bárbaro, tienen muchas diferencias desde el punto de vista de estructura social y también de concepto del poder con Roma, a pesar, como decimos, de su romanización. El monarca visigodo es un monarca elegido. Se elige en un consejo de familias nobles, se elige a través del aula regi del officium palatinum y es nombrado por unción real en los concilios, uniendo el poder eclesiástico al poder civil. El hecho de que sea un monarca electivo favorece muchísimo la inestabilidad de este reino. Las familias que no son elegidas o aquel grupo de familia que no ha sido elegida para que su representante sea el monarca, hacen todo lo posible desde el minuto 1 para desestabilizar al monarca que ha sido elegido. Eso hace que sea, como decía un historiador, un reino contra sí mismo en todo momento. Guerras civiles, golpes de Estado, envenenamientos y diferentes disturbios son algo absolutamente normal en el devenir de la política visigoda. Como último ejemplo podríamos poner la batalla de Guadalete, en donde efectivamente una facción llama al pueblo musulmán para que cruce el estrecho y ayude a desbancar al último de los reyes visigodos. Aquí podemos ver esa corona votiva de Recesvinto que aparece en el tesoro de Guarrazar y que podemos ver en el Museo Arqueológico. Al fin y al cabo, los visigodos no dejan de ser una capa social muy minoritaria y que se coloca en la élite. Bajo ellos hay todo un pueblo de diferentes orígenes, en su mayoría lo que podemos conocer como hispano-romanos. Estos hispano-romanos son de religión cristiana católica, mientras los visigodos son de religión cristiano-arriana. No es la única diferencia. Las leyes establecidas por los visigodos en un primer momento impiden la cohesión social, incluso impiden los propios matrimonios. En este sentido, el propio rey va a sufrir en su propia familia este problema cuando su hijo Hermenegildo tenga como relación a una princesa, llamémoslo así, una princesa de origen hispano-romano y por lo tanto de religión arriana. La diferencia entre la religión arriana y la religión cristiana católica
viene dada, el nombre de religión arriana viene dada por el origen de esta creencia del obispo Arrio. Al fin y al cabo, de lo que se trata es del papel de Jesucristo. La Iglesia Católica lo pone en un primer papel, lo más importante, aunque tenga la misma naturaleza que Dios Padre, y luego en la Edad Media pues que el Espíritu Santo. En el caso de los arrianos, Jesucristo es una segunda naturaleza, es una naturaleza creada por Dios y por lo tanto no está a la misma altura. Esto para el concepto cristiano católico es una especie de herejía. Y también lo fue un problema para la cohesión. El propio hijo, como hemos dicho, Hermenegildo, acabó combatiendo a su propio padre, muriendo él, y a la muerte de Leovigildo, su segundo hijo, el hijo más pequeño, Recaredo, acabará convirtiéndose al catolicismo en el 587, en el Tercer Concilio de Toledo, pues para promover esa cohesión social. También hubo un cambio de leyes, creándose a partir de las leyes que los visigodos traían del Código de Eurico en Francia, pues se creó lo que se llamó el Liber Judiciorum, o conocido en su nombre castellano como fuero juzgo, conjunto de leyes que ya permitían el matrimonio y que intentaban asimilar la gran población hispano-romana a la élite visigoda. Por lo tanto, si hacemos un resumen por encima de este epígrafe, veremos cómo efectivamente el fundamento primero de la monarquía visigoda es una monarquía electiva, con los concilios ungiendo al rey. Ese código de leyes de Recesvinto y, por supuesto, la conversión de Recaredo al cristianismo en el Tercer Concilio de Toledo. Este reino acabará con la llegada de los musulmanes y la batalla de Guadalete en el 711. De hecho, en esa batalla del río Guadalete, el rey don Rodrigo fue traicionado en plena batalla por los partidarios del otro candidato, Witiza, que se aliaron con los musulmanes y asesinaron y destrozaron a don Rodrigo. Los musulmanes se darán pronto cuenta, como hicieron los romanos, de las posibilidades de este territorio y también se darán cuenta de la debilidad del reino visigodo, que es notoria y que desaparece prácticamente de un soplo.